Al oeste de la provincia de Mendoza existe una formación geomorfológica conocida como pedemonte o piedemonte. Este territorio, como lo vemos hoy, fue labrado por las aguas que lo han surcado a lo largo de los tiempos. El pedemonte y la trama de la vida, parte 2. No se puede hablar de cosas aisladas al mirar el paisaje del pedemonte. Existe una total interconexión entre sus componentes y es necesario comprender que tocar el orden del sistema puede provocar una reacción en cadena que produciría las consecuencias más insospechadas. El pedemonte es un sistema diverso pero frágil y de gran importancia ecológica. El pedemonte es un ecosistema que tiene características muy similares a lo que es el resto de Mendoza. Estamos dentro de una matriz de tierras secas, entonces lo que caracteriza a estas regiones es la poca disponibilidad de agua que hay para las plantas, por las bajas precipitaciones, la alta evapotranspiración que hay, y además las temperaturas extremas. Y el algarrobo dulce, que es el Prosopis flexuosa, es una planta realmente clave acá en los ecosistemas áridos del monte. Una planta clave porque significa recursos de alimento y recursos en forma de refugio para la fauna y incluso para otras plantas. Además es una planta que enriquece el suelo, o sea, tiene unas funciones en el ecosistema realmente muy importantes para facilitarles la vida a otros organismos. Y para los animales en particular es importante porque es un recurso de alimento y de refugio. De alimento porque, por ejemplo, las vainas del algarrobo son unas vainas dulces, nutritivas, que los animales son muy apetecibles para los animales. Entonces, tanto la fauna de animales domésticos como silvestres se alimentan de las vainas. Las plantas del pedemonte son además el alimento y la medicina de la fauna del lugar. La gran diversidad de la avifauna presente contribuye a comprender la trama de la vida. Teniendo en cuenta su alimentación, se comprende el rol que cumple cada una de las especies presentes. Los frutos de la liga son frutos redondos y con una pulpa pegajosa que aloja dentro la semilla. Y esa pulpa pegajosa atrae a las aves que vienen, comen el fruto y les queda el pico pegajoso. Entonces van y se limpian en una rama y ahí en esa rama dejan la semilla. Y ahí la semilla nuevamente vuelve a crecer, mete sus raíces en la rama y entonces empieza a parasitar en ese nuevo lugar. Por ejemplo, estamos viendo también un montón de cactus creciendo debajo de este arbusto. Y es muy usual que los cactus busquen crecer debajo de la cobertura de otras plantas porque así se protegen cuando son pequeños de que se los consuman los herbívoros. Entonces estas plantas más grandes y generalmente espinosas funcionan como nurseries de los cactus, por ejemplo. Las rapaces diurnas de excelente vista se caracterizan por cazar en vuelo, además de alimentarse de mamíferos pequeños, lagartijas y serpientes, controlando los tamaños poblacionales y así evitando que se constituyan en plaga. Las rapaces carroñeras cazan presas vivas como ratones, culebras y lagartijas, aunque cumplen una importante función al alimentarse principalmente de animales muertos.
Dentro de las aves más vistosas se destacan los colibríes, que por su pico largo y angosto y una lengua tubular apta para extraer néctar y atrapar pequeños insectos del interior de las flores, tienen una importante función polinizadora, al igual que las abejas, avispas y abejorros. El zorro es una especie que también es muy fácil de ver en el piedemonte, es una especie abundante y una especie que cumple un rol muy interesante. Es un animal carnívoro, pero es omnívoro más bien, porque él también se alimenta de frutos en la época que las plantas tienen frutos. Entonces es un muy buen dispersor de semillas. Así como está el zorro, está por ejemplo el gato montés, ¿sí? Que es otro animal carnívoro que también está regulando poblaciones de roedores y de otras especies. Incluso si uno quiere pensar en beneficios que tenga para la gente que vive en el piedemonte, muchos de estos animales se están alimentando de mosquitos, se están alimentando de vinchucas. Entonces los reptiles pequeños, las arañas, son animales que realmente son depredadores bien importantes y bien útiles, y entonces que los tenemos que cuidar su hábitat también. Presionados por la urbanización, las poblaciones de guanacos que antes eran habituales en el pedemonte se ven hoy muy disminuidas y es posible avistarlos solo en las zonas más altas. El pedemonte es un ecosistema frágil que provee de refugio y alimento a las especies que lo habitan. La modificación de los hábitats naturales conlleva la desaparición de un gran número de individuos que dependen de este ambiente para vivir.